Bienvenidos todos y todas nuevamente a este espacio que hemos denominado el efecto Amarela, un efecto donde pretendemos darles a conocer todas las motivaciones que están detrás del porqué precisamente de la Fundación Amarela. El día de hoy, como todos los episodios, contamos de verdad que con un acompañante, con un invitado que nos alegra mucho tener. Nixon Fandiño está aquí con nosotros, ya te voy a dar la palabra. Antes quiero hablar un poquito sobre ese perfil profesional que acompaña hoy a Nixon. Él es consultor de proyectos sostenibles en materia de inclusión, equidad y medios de vida. Además de eso, líder en todo lo que concierne al género, inclusión social, definitivamente un perfil profesional muy interesante y que con el que me gustaría que empezáramos este episodio de Efecto Amarela. Nixon, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No, muy bien, Brian. Muchas gracias por la invitación. Lili no está, pero pues de antemano agradecido con Liliana por haberme tenido en cuenta a participar de estos espacios de reflexión tan interesantes pues que se están generando desde la Fundación Amarela bajo el concepto de el efecto Amarela. Del Efecto Amarela. Sí, sí. Y súper bien, Nico, como te digo, definitivamente creo que partimos de un buen punto si mencionamos todos estos títulos, consultor en proyectos que tengan que ver también con el sector de la equidad, de la inclusión, medios de vida, líder de género, inclusión social. ¿Qué significa todo eso? ¿Qué hay detrás de todos esos títulos, Nixon? Gracias, Brian. No, no son muchos realmente. Yo pienso que acá es más bien como la suma de un marco de experiencias que hoy hacen del perfil profesional como un perfil que responda realmente a las necesidades que se tienen hoy como país, ¿no? Para propender porque exista un verdadero desarrollo económico incluyente, en donde el carácter de lo inclusivo y de lo sostenible considere la participación efectiva de las mujeres, de los jóvenes, de todos estos grupos que en algún momento pueden haber sido excluidos de los sistemas de producción, de los sistemas de mercados, del desarrollo económico como tal. Y es realmente considerar y colocar en el centro que su aporte, su presencia y su aporte es valioso, ¿no? Y que el crecimiento económico hoy debe ser entendido como esa distribución equitativa Sí. de ese beneficio económico y de la riqueza que se construye tanto en el campo como en la ciudad y en todos los contextos que hoy impliquen la economía. Y mira que, bueno, tú sabes que en la Fundación Amarela nosotros tenemos como uno de los ejes centrales de los propósitos y los proyectos las mujeres rurales de las Américas, ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco, Nixon, sobre las motivaciones que te han llevado a interesarte o las conexiones que tú encuentras en tu actuar profesional, en tus experiencias, que te motiven o te lleven a entender un poco la importancia de impulsar ese rol de la mujer rural. Cuéntanos un poquito. Bueno, Brian, digamos que el interés empieza a darse atado a la motivación y es porque en algún momento en el ejercicio profesional, cuando la vida me llevó por trabajar, yo soy psicólogo de formación, pero la vida me Ajá. llevó a trabajar todo el tema de políticas públicas de generación de ingresos Sí, y eso significaba empezar a ver de qué manera se generaban oportunidades y herramientas a través de programas y de proyectos que favorecieran en familias, en este caso, por ejemplo, familias víctimas del conflicto armado, y muchas de estas familias configuradas hoy por mujeres cabeza de hogar, en donde era importante resarcir las afectaciones del conflicto sí. por efectos del desplazamiento forzado y demás, y generar dentro de sus rutas de estabilización socioeconómica oportunidades para que ellas empezaran a generar nuevamente oportunidades de Sí. desarrollo y de crecimiento económico. Entonces aquí viene un primer paso importante y es cómo se trabajaba ese enfoque diferencial con énfasis en el trabajo de las mujeres y su empoderamiento económico a partir de sus oportunidades o sus redefiniciones de proyectos de vida que tenían, ¿no? Ujú. Posteriormente, pues ya tuve la posibilidad pues como de estar en otros contextos, en el diseño y desarrollo de programas también de país, armonizándolos con las políticas de desarrollo productivo, Ujú. ¿sí? Del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Y en este contexto, pues el reto y el desafío era, bueno, cómo se generaban herramientas para promover digamos, y promover o fomentar la competitividad local en las regiones y demás, incorporando de manera intencional la participación de las mujeres, de Sí, los grupos étnicos, de los jóvenes, de la población víctima del conflicto dentro de todo este proceso y este espectro del desarrollo económico en lo local. Entonces, claro, aquí se van empezando a encadenar unos elementos importantes y es que si bien es cierto en la agenda estaba el impulso por el desarrollo de oportunidades a partir del emprendimiento y de la empleabilidad para estas familias, sí, empieza a mirarse con detenimiento la necesidad y la importancia de trabajar esos enfoques diferenciales en donde trabajar con las mujeres, trabajar con estos grupos de especial protección requerían de un tratamiento diferenciador, sí, especial, una adecuación del diseño de los programas y de todo lo que se hacía con ellas. ¿Con qué fin? Con el fin de que empezáramos a generar un cierre de brechas en términos de el reconocimiento, la participación ujú, y también como todos estos procesos de empoderamiento de las mujeres dentro de su reconstrucción social y económica como consecuencia de todas las afectaciones y adversidades que tuvieron. Entonces, parte, digamos, como de lo que tú me estás diciendo alrededor de qué es lo que te ha llevado y qué es lo que te ha motivado, es justamente ver un poco y más allá dentro de lo que son los grandes programas y proyectos, esos elementos que causan un efecto y una transformación sí. y que se traducen en un impacto económico, social y ambiental, en donde en este caso las mujeres han sido protagonistas de estos procesos de crecimiento y de transformación. Buenísimo, Nixon, entre otros aspectos importantes de todo lo que nos dices, que definitivamente todo es relevante. Hay algo que mencionas y que yo sé que ha sido uno de los impulsos de los proyectos que se están generando, que se están gestando en Amarela, y es precisamente ese concepto de empoderamiento económico y de las deficiencias, desafíos que realmente la mujer rural tiene que enfrentar, pues porque hablamos en el campo de que hay la existencia de una cultura social y una forma de pensar que limita el rol de la mujer, de pronto no lo dignifica o no le da el rol que merece, Uh ¿cierto? -huh. El estatus que merece. Y bueno, definitivamente en la fundación uno de los enfoques o de las principales prioridades que tenemos en la fundación es la igualdad. Sé, obviamente por tu experiencia compartida con Liliana y Uh demás, -huh. que has tenido una experiencia extensa y bastante interesante en el trabajo de las mujeres en el sector rural. ¿Tú nos puedes contar, si deseas, un pedacito de Claro esas que sí. historias, de esas experiencias? Sí, sí, claro Por que sí, favor. Brian. Algo hermoso. A ver, les cuento. Vengo de una reciente experiencia supremamente enriquecedora, gratificante y transformadora a nivel personal y Sí, profesional, y es justamente pensar el enfoque de la equidad de género y de la inclusión social en el contexto de lo rural, en la agricultura sostenible, ok. en los sistemas de mercados. Y eso pues ha llevado a ver que dentro de esta apuesta que es sistémica, es decir, que es realmente global, darle la preponderancia al trabajo que se desarrolla en el campo, en las unidades productivas, Sí, en las fincas, a las mujeres y a los integrantes del grupo familiar en todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, pues es fundamental. Esta experiencia reciente pues permitió primero identificar todo un escenario de cuáles son las principales brechas que tenían las mujeres, los jóvenes y otros grupos vulnerables alrededor de la agricultura. sí, Con esa identificación de brechas fue muy importante pensarnos de qué manera se establecían estrategias que mitigaran un poco ese efecto de distanciamiento y de, pues, que se traduce a inequidad o a desigualdad, como sí, tú lo estás planteando, y de qué manera promovíamos acciones que empezaran a generar una transformación en la participación de las mujeres, de los jóvenes en este ejercicio. Eso nos permitió construir una serie como de estrategias y ahí fue donde con Lili claro, en su momento y en el encuentro que tuvimos brota un poco también la inspiración para pensar que el efecto del empoderamiento hoy económico y social de estos grupos, de las mujeres, de los jóvenes,
en el campo implicaban pensarnos alternativas diferentes, ¿no? Apuestas muy importantes por siempre y permanentemente transformar la mentalidad de los que hoy hacen parte de las estructuras organizativas, de las empresas, de los gremios, entre otros, y sensibilizar y apostarle a que la participación hoy de las mujeres, por ejemplo, en los sistemas de mercado, pues es fundamental en la ecuación del negocio. Sí, No es un tema ni altruista, ni es un tema de venga, pues ayudémoslas, exacto. sino es, oiga, cómo el rol que ejercen ellas en esos sistemas de producción es determinante para mejorar condiciones de calidad, Sí, de trazabilidad, de cantidad y suplir las expectativas de clientes claro, potenciales en el claro. mercado, no solo nacional, sino internacional. Cómo hoy, digamos, ante esas brechas de participación, pues era importante empezar a promover hitos de políticas en el orden gremial, empresarial y organizativo para empezar a disminuir esas brechas de participación real de las mujeres en esos escenarios de toma de decisión y suscitar todo este proceso que implicaba cambios y transformación. Creo que Lili estuvo participando en una gran apuesta desde su experiencia sectorial, pero pues si lo vemos desde la experiencia del sector café también, desde la perspectiva de organizaciones regionales también, desde empresas hoy, en las cadenas de valor, pues lo mismo. La otra era pensar en cómo hoy, digamos, una brecha muy importante es justamente la dificultad del acceso efectivo, eh, por ejemplo, activos productivos para el desarrollo de alternativas de generación de ingresos para las mujeres y los jóvenes, además de sus sistemas de producción y sus cultivos. Sí, Entonces, eso implicaba un reto de generemos o ideémonos unas alternativas para promover en ellas un proceso de fortalecimiento de sus capacidades, ¿no? En ese ser, pero también en ese hacer, y ver cómo de manera complementaria, además de estar participando en la unidad productiva, que tiene una perspectiva, digamos, agroempresarial o de negocio, pues también cómo se empezaban a generar alternativas complementarias, ¿no? Y ahí vienen unos temas muy interesantes que nos ideamos en su momento y fue sacar como pues toda una competencia o un challenge que se llama de sí, emprendimiento innovador, en donde las mismas mujeres y los mismos jóvenes propusieran alternativas de respuesta para cerrar brechas en las cadenas de valor. sí, Y estamos hablando de brechas en productividad, brechas en asistencia técnica, brechas en trazabilidad, brechas en comercialización, bueno, en fin, en economía circular, ¿no? sí, En el aprovechamiento de todo aquello que es residual. Entonces fue una oportunidad muy valiosa para empezar a generar acercamientos y conocer perfiles de grupos poblacionales en diferentes regiones del país que decían, oiga, aquí lo que hay es una promesa impresionante del campo, lleno de oportunidades para estas personas, para los jóvenes y para las mujeres. Pues no sé, esas son como unas ilustraciones de lo que te puedo señalar de lo que se vivió, pero también otros temas relacionados con trabajar de fondo recomendaciones hacia los modelos de asistencia técnica, sí, ¿sí? Porque en ocasiones, digamos que lo convencional y lo tradicional demostraba que cuando se veía ya cómo se impartía asistencia técnica, en ocasiones a los que menos llamaban para procesos de formación y capacitación, pues eran a las mujeres. Y los jóvenes a veces sí, a veces no, entre otros. Entonces era una perspectiva de, llamemos más bien de manera estratégica e integral a la familia sí, y con todos ellos y su involucramiento empecemos a generar unos hitos de distribución de roles alrededor de la unidad productiva, pero también del hogar, y que resarcieran todos estos efectos relacionados con, bueno, la economía del cuidado, el trabajo, claro, el trabajo pues, que no es remunerado y que hoy se convierte en una variable importante acentuada con todas estas violencias basadas en género, sí, sobre todo en la parte económica. Entonces creo que hay unos temas muy bonitos y especiales en donde nos encontramos y notábamos pues que indudablemente en el campo y en la ruralidad emergen oportunidades que hay que saber acompañar, que hay que saber orientar. Y la promesa está en que si lo hacemos de la mano de ellos, que saben cómo se hace, qué se claro, hace sí, y qué hay que empezar a superar para poderlo realizar y transformar, pues es más fácil, ¿no? Es decir, propender por el desarrollo de la mano de ellos y ellas, pues da un mejor resultado. te Es entiendo. parte como de la experiencia que recientemente se tuvo y que creo que obedece un poco como a este sentir Sí, que Amarela está dimensionando y poniendo en la mesa sobre cómo es posible promover el empoderamiento social, económico, ambiental y demás de las mujeres
en Colombia y de las Américas. Sí, Y de la misma manera en los jóvenes, en las juventudes, en las mujeres jóvenes y demás. exactamente. Y eso precisamente, bueno, definitivamente hablamos de que el sector rural es un sector con un poder económico que va mucho más allá de la producción alimentaria. Tú bien lo mencionaste y en los propósitos y en los proyectos que Mariela está gestando se tiene muy claro ese potencial del sector agroindustrial, agroturístico, como te digo, mucho más allá de solo cultivar, que es básico, Sí, esencial sí, para sí, nuestra sí, sí. sociedad y tú más que nadie lo sabe porque has vivido esas experiencias de cerca, pero hay unos sectores en los que pues realmente el potencial es muy grande. En ese sentido, yo sé que también impulsaste un proyecto de agricultura sostenible que va de la mano con todo lo que nos has contado. Y algo clave que acabaste de decir es que de la mano de ese proyecto que impulsaste y seguramente en otras caras, en otras vertientes, le diste una importancia especial al sector juvenil, a las juventudes, Así. ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué fue importante impulsar ese específico sector? Sí, Brian, pues te cuento que una reflexión que se dio en ese proceso, claro, refiere la experiencia que estaba relacionada con ese programa de agricultura Claro, sostenible. sí, Y cuando hablamos de la sostenibilidad, viene una reflexión importante y es, pues, ¿qué es sostenibilidad? ¿No? Claro, hay sostenibilidad vista desde diferentes perspectivas, desde lo que es lo económico, lo ambiental, lo social y todos los efectos e impactos. Pero ¿qué pasa realmente con aquello que se hace en el campo e involucra a aquellos que no están presentes eventualmente porque por alguna razón han empezado a migrar? sí, Y gran parte de esos protagonistas de esa migración son los jóvenes. Hoy una brecha sustancial alrededor de la ruralidad es la brecha generacional. ¿Sí? El perfil poblacional hoy de la población, de los agricultores y agricultoras, ya empiezan a estar dentro de la campana que supera los 50, 60 años en promedio, de acuerdo, sí. y empieza a notarse una gran brecha alrededor de quiénes son los que van a asumir un relevo Asumir ese generacional. relevo generacional, de acuerdo. Datos importantes, no sé si de pronto, pero a manera de contexto, en Colombia más o menos el 25% de la población es juvenil, que eso equivale como unos 12.7, 8 millones de jóvenes en un rango entre 14 y 28 años en el país. Y de esos más o menos un 23, 24% son jóvenes rurales, o sea, mira Sí, un poco cómo se empieza a reducir a el fenómeno, reducir y de una a manera reducir. importante. Y uno dice, bueno, si gran parte de la apuesta está en la ruralidad, en donde está la mitad de la población hoy representada en nuestro censo poblacional, Sí, este segmento tan pequeño pues nos genera una preocupación enorme. De hecho es una preocupación sustancial y estructural de política pública. Y aquí viene un reto importante y es, bueno, pues ¿qué tocaba empezar a generar y a trabajar? Pues empezar a generar espacios y estrategias de participación que convocaran liderazgos propios de estos jóvenes y estas jóvenes presentes allá, sí, en su contexto, sí. ¿sí? En su organización, en su finca, en su unidad productiva. Y viene acá entonces un tema muy interesante alrededor del trabajo con jóvenes y fue la configuración de unos espacios que connotamos como comités de juventudes de la agricultura sostenible. De hecho, no sé, se me hincha el corazón de pensarlo y recordarlo porque hoy son comités que están y que son, digamos, configurados por jóvenes que creen y le apuestan en ese sueño de región, Bueno, buenísimo. en donde ese sueño de región está lleno de oportunidades para crecer económicamente, socialmente, en donde ellos se convierten en agentes de cambio, Sí, en donde ellos son capaces de gestionar y transformar con sus ideas su entorno, ¿no? Desde una visión o desde una perspectiva sostenible, sí, amigable con el medio ambiente, con estrategias y mecanismos para afrontar todo lo que hoy tienen, por ejemplo, el cambio climático, en donde pueden empezar a ver el campo como una oportunidad de negocio, en donde el campo se puede traducir hoy en el proyecto de vida, en donde ellos pueden ser esos gerentes de sus de unidades acuerdo, productivas. claro, Y de hecho me hace totalmente. recordar algo muy interesante. Hace unos años y en la pandemia o posterior a la pandemia, estuve también acompañando unos procesos muy parecidos con la cooperación suiza, desde Swiss Contact, y en unas visitas que hacíamos con jóvenes caficultores, por ejemplo, de Antioquia. No te imaginas lo que encontrábamos alrededor de esos campamentos y esos, digamos, escenarios de formación con jóvenes caficultores
y el perfil de jóvenes que hoy venían representando a su finca. Sí, Y si te digo, así como hay jóvenes rurales con su formación técnica, pues había jóvenes profesionales que se habían ido de su finca a formarse, ¿sí? sí, Abogados, ingenieros, exacto. licenciados, administradores, y el efecto de la pandemia obligó a que retornaran al campo. Dijeron, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Y son jóvenes que Wow, empezaron a entender que la oportunidad de su proyecto de vida se traducía en volver su mirada al campo allá, en donde wow. se formaron, se Mira, crearon. Y encontraba pelados y peladas que empezaron a poner en el centro de su agenda como proyecto de vida el trabajo por el café, por los cafés especiales. sí, Y vos no te imaginas el tipo de emprendimientos alrededor del turismo, del café especial, sí. del trabajo por microlotes que se empezaba a configurar. Entonces, digamos que es como un espejo que me permitía ver que este otro trabajo con estos otros jóvenes alrededor de la agricultura sostenible podrían también tener un efecto similar. Y en realidad sí lo tiene. Ok, Lo que pasa es que igual hay que, primero, creer en ellos y en ellas. sí. Segundo, acompañarles. Tercero, si hay como debilidad en el acompañamiento institucional, en la disposición institucional que les brinde garantías. Ujú. En ocasiones, a veces, sí, hay que crear unos consejos municipales y departamentales de juventudes, por ejemplo, pero no hay garantías presupuestales, los Claro. pelados y las peladas pues tienen que ir, oiga, venga, ayúdeme, deme para ir, para venir, tenemos que reunirnos y es todo un tema muy complejo porque no todos los, digamos, las administraciones o las entidades gubernamentales como que priorizan esto, no es Sí, lo de importante. acuerdo. Y eso desmotiva a los jóvenes, pero los jóvenes tienen mucho que aportar y tienen mucho Sí, que hacer. Y creo que hay unos escenarios muy interesantes. En conclusión, lo que te puedo decir es, sí, hay una experiencia muy linda y marcada, en donde tal vez parte del aprendizaje es, te venía diciendo, el trabajo con las familias víctimas del conflicto, desplazadas, cabezas de hogar, grupos étnicos, pero ahorita empezar a abordar la perspectiva del trabajo con las juventudes rurales es un marco de oportunidad impresionante. ok. Pero hay es que brindar y diseñar con ellos las oportunidades para su desarrollo y su crecimiento. Y mira, mira, Nixon, que de todas estas reflexiones que nos compartes, surge también una de mi parte y es, la mujer históricamente tiene un poder de, bueno, su figura familiar, del núcleo familiar, es muy magnética, de mantener el núcleo familiar cerca, unido, y yo creo que en ese sentido podría facilitar o podría ser como una ventaja para la mujer rural joven, contrarrestar un poco ese abandono del campo que se ha venido dando y Uh -huh. tú estadísticamente nos lo evidencias. Sí. Es preocupante no solo para el campo, sino porque del campo depende, el campo es la despensa pues, de Sí. la sociedad viva donde viva. En ese sentido, pienso yo que la mujer rural joven podría tener ese potencial de mantener con ese magnetismo natural del rol de la mujer en el campo, un poco al joven que tiene de pronto intenciones, ambiciones fuera del campo, pero las pueda transformar, como tú bien dices, en algo que no lo aleje necesariamente de su lugar, que es donde ha crecido, donde ha florecido y donde seguramente Uh puede -huh. también emplear Sí. todos esos conocimientos que trae de la Uh -huh. ciudad. Al respecto de eso, Nixon, yo sé que todas estas labores y todas estas experiencias te han llevado alrededor del país, has conocido el país. ¿Cómo podrías tú hoy definir o qué opinión te da hoy sobre el futuro del campo? Uh -huh. ¿Y por qué crees que es importante seguir trabajando en él? Sí, esa pregunta que tú planteas es una pregunta bastante relevante que trasciende y que involucra estructuralmente toda una perspectiva, no solo de país, sino, Sí, bueno, a qué le ha puesto el mundo alrededor de sus jóvenes y todos estos temas de desarrollo y de sostenibilidad. Pero yo creo que a nivel de país urge decantar unas políticas públicas un poco más consistentes. Sé que hoy hay agendas abiertas, sí, digamos desde lo que son las carteras de seguramente mini igualdad, tal vez mini agricultura. Hay un proyecto muy interesante que está promoviendo hoy la cooperación italiana de la mano del DNP con la mesa de empleabilidad, de emprendimiento de empleabilidad de jóvenes rurales que se llama AMEC.
tratando de empezar a trabajar este tema de política. Pero hay algo importante, yo no sé, y es que, y es un tema crítico que es importante también ponerlo ahí, este país es muy bueno formulando políticas, pero tiene enormes desafíos en el En la cómo las ejecución. implementa. Sí, Ok, sí, bueno. porque de hecho somos referentes internacionales, pero ahora veámoslo cuando a veces las condiciones eh, administrativas Sí, de la misma administración pública no dispone el cómo implementarlas y para qué implementarlas. Hay un reto muy importante a nivel estructural de política. Creo que es importante, digamos, esa apuesta que hoy se tiene desde lo público, pero también desde lo privado alrededor del trabajo con las juventudes, en lo local, en la ruralidad y obviamente como en lo urbano. Hay una reflexión ahorita. Eh, el gobierno de Estados Unidos, digamos que está haciendo mucho énfasis en tratar de ser muy riguroso con todo este fenómeno migratorio. sí, Muchos jóvenes hoy, claro, se han ido del campo. ¿Por qué? Porque no ha habido oportunidades. Porque a veces las brechas se sobreponen sobre los sueños y aspiraciones que tienen. sí, de acuerdo. No hay un acceso a una educación efectiva. O sea, hoy por hoy, y pese a las adecuaciones que se han venido dando con el sistema educativo, todavía hay retos y hay grandes brechas de acceso efectivo de los jóvenes en la ruralidad a los procesos de formación. Sí, Y si bien es cierto, la tecnología resuelve muchas cosas, la conectividad no, porque todavía hay deficiencia con la conectividad. No hay oportunidades de empleo. Entonces, digamos que sigue siendo una brecha muy grande el tema del desempleo, sobre sí, todo para esos entornos rurales. Y hay unos acentos importantes alrededor de la brecha de empleabilidad, y es que en los jóvenes y en las jóvenes en la ruralidad, y es que por un lado son inequitativas ok, digamos, los factores salariales que puedan darle, ¿sí? sí, Pero cuando existe una oportunidad de empleo y cuando no existe, rechazan a la gente porque no tienen experiencia, ¿sí? Y sí, eso se ve. Otra variable que es lamentable y aparece en los estudios y en los análisis. El conflicto armado sigue siendo una variable importante que hoy plantea retos enormes sí, con las juventudes en la ruralidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que se acentúa más el fenómeno migratorio, por lo menos de lo rural a lo urbano, claro, a buscar oportunidades alternativas. Y lo otro es que los temas de formación, digamos, para lo productivo, sí, claro, hay, digamos, unos instrumentos muy importantes como un SENA u otros que pueden, de sí, pronto están haciendo temas en lo rural, pero o no es suficiente o a veces no sé si no responde a las expectativas que pueden tener los jóvenes. Y lo otro es que sí o sí hay que generar estrategias y alternativas que les den el impulso al desarrollo de las ideas que ok, tienen los jóvenes, sea a partir de su emprendimiento, bueno, en fin. Y hoy, sí, pues, digamos que parte de la experiencia que te dije que hemos tenido con el desafío es, los jóvenes tienen muchas ideas, de acuerdo, sí, quisieran sin duda, hacerlos, se quieren devorar el mundo sí, para transformarlo, pero a veces falta ese impulso, esa garantía de verdad de que lo puedan realizar. Retos como país, superar esas brechas con todas ok, las apuestas de programas y proyectos que haya, y creo que pues es parte del reto. Con las mujeres jóvenes a veces también hay más retos, ¿no? Paradójicamente hay unos indicadores en educación que dicen que ellas han podido tal vez acceder un poquito más a los temas de educación, ok, pero cuando se trata de ver los indicadores relacionados con participación, siguen todavía dándose distancias. Y uno dice, esto es una paradoja. Saliste, te formaste, pero aún así llegando, o no tienes oportunidades de exacto, empleo, o sencillamente no es de nuestro interés que estés. sí, 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 es cierto, Y lo otro es, de cara al sistema financiero y estudios recientes que salieron, el rango de edad de las mujeres jóvenes hoy que aspiran, por ejemplo, al acceso a oportunidades de crédito financiero para, no sé, desarrollar su emprendimiento, tiene más brecha. Y eso implica también un cambio importante en la forma en que se está reconociendo al sujeto sí, hoy de uso de servicio financiero como una oportunidad de desarrollo económico también. Hay una serie como de cositas ahí alrededor con acento en las mujeres jóvenes. Pero es todo esto, es que todo lo que se haga hoy en clave de programas y proyectos incorpore esa visión
para que en efecto sean los y las jóvenes también esos protagonistas que ayuden a su desarrollo, Sí. involucrarlos realmente, tenerlos en cuenta, considerarlos. Nixon, en ese sentido, yo sé que hace más de 8 años eres parte de una corporación muy linda que Ujú, se sí, claro llama que sí. Corpase, ¿verdad? Y Sí, yo sí, sé sí, que sí. la conoces porque es tu emprendimiento, Sí. pero, Corpase es un hijo amado como el hijo que recién nació con ajá, Fundación Amarela. de Sí, acuerdo, y a eso iba. Precisamente hay muchos factores de afinidad y de entendimiento y de identidad entre ambas fundaciones. sí. Cuéntanos un poco de la gestión que tú has llevado en Corpase durante estos más de 8 años y que esos esfuerzos articulados de Corpase y Amarela puedan llegar como a la Claro que sí. consecución de los objetivos. Sí, bueno, pues Corpase sí, lo mismo, surge como un sueño importante en donde en el camino todos los que en algún escenario, un contexto profesional, laboral o bueno, o institucional, Sí, coincidimos en que listo, le apostáramos a un proyecto colectivo, es una corporación, se llama Corporación Paz y Equidad para la Integración y el Desarrollo. Y desde esa cooperación, digamos que buscamos impulsar el desarrollo económico basado en el desarrollo de proyectos, con ok. ese enfoque diferencial, poblacional, que reconoce el contexto geográfico, basado un poco como en la construcción de confianza con las comunidades, que abre su espectro y lo productivo es una línea de trabajo, pero por supuesto hay proyectos de índole ambiental, de tipo cultural, de fortalecimiento organizativo y Ujú. demás. Entonces digamos que se han venido como generando algunos procesos de mentoría, acompañamiento con algunas organizaciones. Parte de la experiencia en algún momento nos llevó a trabajar con pueblos indígenas de este Wow. maravilloso país, comunidades afros, el pueblo gitano, bueno, y todo este tema y las familias y asociaciones productoras. Y muchas de ellas hoy, por ejemplo, buscaron en Corpase o han buscado en Corpase como procesos de acompañamiento, ¿no? Para Sí, consolidar temas de participación en escenarios de comercialización, mejorar un poco los temas de capacidad, aprender a gestionar un proyecto, porque a veces, y hoy por hoy, la oportunidad está para que muchas organizaciones apliquen, pero no hay condiciones sólidas o madurez organizativa para que aprendan a formular un proyecto, aprendan a ejecutarlo y sí. demás. Eso es parte como de lo que desde nuestra misionalidad hacemos como Corpacio. Claro que sí, Brian, yo veo muchas oportunidades. De hecho, es una gran apuesta que hemos visto con Liliana y Sí, es pensar en un trabajo en alianza en donde se sume, en donde se complemente, en donde la visión por el desarrollo del territorio bajo el protagonismo de las mujeres rurales, pues implique eso, ¿no? Que cada uno pueda brindar y aportar desde todo el esfuerzo su sí, conocimiento y capacidades y pues viene y juega la frase, ¿no? La unión de esfuerzos puede generar un efecto transformador de increíble acuerdo, y creo que es sí. hacia allá donde hay que pensar. Entonces, claro que sí, desde nuestra corporación, pues todo lo que podamos también disponer para que Amarela pueda también avanzar en su agenda, en su apuesta para ayudar a transformar esas vidas de las mujeres rurales en Colombia y en las Américas. Qué lindo. Para, digamos que concluir este espacio contigo, Nixon, y teniendo en cuenta que hay tanta afinidad, no solo en Corpase, Amarela, sino en todo lo que has vivido y experimentado y también logrado impulsar, que eso es algo muy lindo y todo lo que nos mencionas realmente es inspirador, necesario pues para la sociedad. Yo quisiera que nos dijeras, Nixon, para ti, ¿cómo es el rol de una mujer bajo el efecto Amarela? Entendido ese efecto Amarela como la consecución y la ejecución de todas estas motivaciones, propósitos y también la conciencia de estas realidades que requieren de un cambio, de un impacto, que precisamente es el que estamos tratando de buscar. En tus palabras, Nixon, con base en tu experiencia y todo lo demás, ¿cómo Sí. dirías que es el rol de la mujer bajo el efecto Marela? Mira, Brian, yo creo que entendiendo un poco lo que se busca para entender el efecto amarela y teniendo como referente muchos efectos amarelas que a lo largo de la vida he Wow, podido sí, notar, el efecto amarela es aquel que demuestra la capacidad que tiene una mujer de transformar su realidad y la ok, realidad de su entorno. Creo que el efecto amarela es aquel
que le permite a la mujer darse cuenta de sí y demostrarse la enorme y potencial capacidad que tiene de ser un agente dinamizador de cambio en los propósitos que tenga. Sí. Independientemente del contexto, si es rural o urbano, ese efecto es aquella capacidad que hoy tiene la mujer de reconocer esa fuerza de su ser y esa capacidad para hacer y transformar lo que se propone. Sí. El efecto Amarela es aquel en donde se toma la vocería y se abre camino. El efecto Amarela creo yo que es aquel que cultiva para cosechar y seguir, digamos, ampliando ese marco de oportunidades en donde todos y todas también puedan recoger cosecha y replicar el efecto. No sé, yo creo que, y lo digo es porque cuando te digo esto, recuerdo el efecto Amarela de una flor Imbacuán en Cumbal, con un sueño de mujeres que se llama Hilando Sueños, y hoy por hoy es una mega diseñadora impresionante, de talla internacional, con una casa preciosa que se llama la Casa de la Huanga, que hoy ha posicionado de una manera increíble. Ojalá un día la inviten. O pienso en una mamá Cecilia Tombé en el Cauca y su sueño de poner y posicionar las artesanías del pueblo Misak de una forma preciosa. O me dices efecto Amarela y sueño en una Irene, una mujer wayú, detrás de un grupo de 250 mujeres wayú trabajando la tejeduría impecable para poderla posicionar en un mercado pues, que le encanta la artesanía y demás. Y así como esos ejemplos, tal vez muchísimas mujeres que hoy reconozco que tienen el efecto Amarela y que ojalá en algún momento puedan contárselo a ustedes para que lo vean de primera mano. Porque es eso, es como la propuesta de decir, el efecto, no, pienso yo, no es algo nuevo, sino es empezar a reconocer todo lo que hoy ha significado el trasegar y el camino alrededor del empoderamiento social y económico de la mujer para dignificarla y transformarla. Perfecto, Nixon. Qué lindo, qué inspirador resulta todo esto, Nixon. De verdad que tu compañía en este episodio es invaluable, te lo agradezco muchísimo. Espero que te podamos tener más episodios de nuestro espacio de podcast y agradecerte nuevamente tu compañía, tus reflexiones. Este espacio, así también lo hemos querido denominar el efecto Amarela, precisamente porque yo creo que ese título encuadra no solo la consecución de estos propósitos, sino todo lo que tú estás reflexionando y todo lo que nosotros estamos promoviendo en conjunto va detrás de una ambición bastante grande. Y como sabemos, no solo hablamos de mujeres rurales en Colombia, sino en las Américas. Y ese es un alcance ambicioso que tenemos en mente y que, bueno, vamos a seguir dando a conocer a través de este espacio. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nixon Fandiño nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Nixon. A ti también. Felicitaciones y pues nada, para adelante con todo esta apuesta al efecto Amarela y pues nada, que los que quieran saber más pregunten y hagan comentarios. Claro que sí. En algún momento les responderemos. Claro que sí, sí. Por favor, eso. Síganos, no se pierdan ninguno de los episodios del Efecto Amarela. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos a todas las actualizaciones y también, como lo dice Nixon, acompañarnos con sus comentarios, preguntas, dudas. Todo sin duda va a quedar resuelto y atendido por nosotros. Así que muchas gracias por acompañarnos en este episodio del Efecto Amarela con Nixon Fandiño.